pues, pues vamos a mirar en esta tarde, vamos a tener una reflexión sobre el poder de la palabra del Señor. Siempre nosotros necesitamos la palabra del Señor en nuestra vida. La palabra del Señor es la que trae un cambio a nuestros corazones. Es el único, no hay un ser humano que pueda cambiar el corazón del ser humano, pero la palabra del Señor es la que hace. Entonces vamos a hablar sobre este libro. Yo creo que todos nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestras casas, podemos tener este precioso libro. Y me gustaría hablar sobre este libro. Todas nuestras reuniones, cuando nosotros tenemos, ¿de dónde nosotros hablamos? No hablamos de algún libro extra o de cosas, sino que nosotros nos referimos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es una fuerza poderosa. Amén. Ninguna palabra o frase humana puede completamente describir el poder de la palabra del Señor, lo que está escrita, la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, alguien dice, pero ¿qué es la Biblia? Este libro podemos describir o decir que esto es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Esta Biblia contiene 1189 capítulos y 3173 versículos. La Biblia es el primer libro impreso. Amén. La Biblia es un libro, es el libro más vendido en todo el mundo y es un libro el que ha sido traducido casi por todos o en todos los idiomas. Podemos decir que la palabra del Señor nosotros hemos visto a lo largo de la trayectoria de la historia, que ha sido un libro en que ha sido muy atacado, en el que han habido muchos intentos de destrucción. La Biblia fue quemada en una plaza y vemos que han habido tantos ataques a este libro. Y yo me pregunto, ¿por qué es que han habido tantos ataques a la palabra de Dios? También quería decirles unas estadísticas. Nosotros tenemos que mirar y pensar que somos, la verdad, privilegiados. Somos bendecidos porque nosotros podemos tener este hermoso libro con nosotros. Verdaderamente hay muchas personas en el mundo que no pueden tener este privilegio. Nosotros sabemos que en muchos países no hay esa libertad de la fe cristiana. En muchos países hay una persecución grande al pueblo de Dios. Y ahí en varios lugares donde no es permitido tener una Biblia. Entonces, pero nosotros, gracias a Dios, que nosotros sí podemos tener la palabra de Dios con nosotros. Y para nosotros eso es una bendición tan grande. Pero por eso digo, vale la pena en que nosotros podamos mirar este libro precioso. No solamente es de poderlo tener en nuestra casa, de poderlo guardar en una estantería, sino que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Yo estaba viendo unas estadísticas que cada año publican una revista sobre cómo el pueblo de Dios es atacado. Y me sorprendió un poco lo que habla las estadísticas. Y dice que voy a mirar un poquito este artículo donde podamos tener esa información, y esa información que les voy a dar es una información actualizada. Hay como 50 países donde es más difícil de ser cristianos en el 2021. ¿Por qué? Porque son países donde verdaderamente está el pueblo de Dios sufriendo una persecución muy grande.
Las últimas investigaciones que arroja este informe nos indican que tres de 4 asesinatos de cristianos ocurrieron en Nigeria. Y Nigeria este país entró recién en el 2020, entró en la lista de los países donde la persecución a los cristianos está siendo muy grande. Podemos también ver la India, podemos ver grandes países, muchos países que están donde no se permite tener incluso una Biblia. Corea del Norte es un país donde no hay libertad de expresión a la fe cristiana. Y así yo puedo seguir enumerando varios países, pero qué triste es ver que en otros sitios no pueden tener una Biblia y que nosotros somos bendecidos de poder tener este libro precioso. Por eso vale la pena de que nosotros pongamos el interés a lo que es este libro que Dios nos ha dado. Esta es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Dios la ha dejado como una guía para nuestra vida. Así que nosotros tenemos que darle la importancia de este libro. Nosotros miramos que este libro tiene 40 autores o personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo a escribir los pensamientos de Dios. Aunque fueron 40 personas los que tomaron esa participación, el único autor de la Biblia es Jesucristo. Y en esta nosotros podemos encontrar palabra de vida para nosotros. Entonces, vale la pena. Yo quiero decirle a los hermanos que están aquí, a los niños que están aquí con nuestras familias, que ellos puedan tomar esa importancia de este libro. Este no es un cualquier libro, es un libro divino, es un libro donde nosotros podemos encontrar grandes palabras para nuestra vida. Podemos decir que este es el libro más vendido. Casi como 3,900 ejemplares se venden cada año. Es el libro más que la gente lo compra. Podemos decir que también por algunas personas este libro es muy amado, pero por otras personas este libro también es el más odiado. Podemos ver también que este libro por algunas personas lo toman como un valor, por otras personas este libro es olvidado. Y es triste porque si nosotros podemos mirar, la palabra del Señor es la única palabra que nos va a dar consejo a nuestra vida, que nos va a dar dirección. Y vale la pena que nosotros podamos escudriñar, meditar la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor ha sido por muchas personas, ha sido cuestionada a lo largo de la historia, pero lo cierto es que todos los hechos históricos que se relatan realmente han acontecido y también pueden ser probados. Amén. La Biblia tiene un total de coherencia, podemos decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una armonía, tiene una unidad. Nosotros podemos mirar David, el personaje de David, aunque él no conoció a Juan, y nosotros miramos los libros que quizás tengan una diferencia de 500 a 1000 años, pero tiene una coherencia, tiene una armonía. ¿Y por qué decimos todo esto? Es para que sepamos, que tengamos claro qué es la palabra del Señor. La palabra del Señor fue inspirada a todos estos hombres que pudieron escribirla, fueron con la dirección que les dio el Espíritu Santo. Entonces es una palabra de verdad. No podemos decir ciertamente, será cierto que es un libro divino, será cierto que este libro es la palabra de Dios. Nosotros podemos comprobarlos con evidencias que esta es la palabra del Señor. Aunque muchos teólogos o muchas personas cuestionan y dicen, y hasta el día de hoy unos están todavía con investigaciones diciendo la tierra
¿será redonda o no será? Pero la palabra del Señor nos dice que la tierra es redonda. Y hay muchas gente que cuestiona varios temas, pero la palabra del Señor nos deja todos los temas a la luz, que nosotros lo podemos ver en la palabra del Señor. Amén. Entonces vale la pena que nosotros podamos escudriñar esta preciosa palabra. La palabra es la única luz para sacar al ser humano de la oscuridad, y el texto bíblico lo dice en Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No existe otra luz. Esta es la única luz, la que nos da a nosotros esa luz para poder en esta vida sacarnos de las tinieblas, del abismo, de la oscuridad, donde el enemigo siempre trata de meternos, de mantenernos en una oscuridad. Pero es la palabra del Señor las que nos da luz, y por eso nosotros decimos que gracias a Dios, Él nos ha sacado de esas tinieblas a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante, hermanos, que nosotros sepamos que tenemos este libro precioso a nuestro alcance y que debemos de escudriñar cuando nosotros queremos ver algo en la palabra del Señor. La palabra de Dios es ese manual de felicidad. Y así lo dice en Apocalipsis, bienaventurados. Cuando dice la palabra bienaventurado, es como decir felizmente el que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan en ella escritas, porque el tiempo se acerca. La verdad, hermanos, que si usted quiere saber cualquier tema, es aquí donde le va a dar las indicaciones, le va a decir cómo usted puede tener una vida de felicidad, en las palabras de Dios, la que nos guía, las que nos conduce, las que nos enseña a tener un buen comportamiento, las que nos enseña a ser unas buenas madres o una buena esposa, una buena hija. Es la palabra de Dios. Entonces es importante que usted sepa que la palabra del Señor es el todo para nosotros. Amén. Aquí usted también puede encontrar el plan de salvación. Nosotros tenemos visitas el día de hoy, y a Lorena, a Verónica, nosotros le animamos que ustedes puedan recibir un estudio bíblico del plan de salvación. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos ¿qué hacer para ser salvos? Sabemos que en esta vida solo estamos por aquí de pasadita, nuestra ciudadanía no pertenece en este, digamos, en este planeta, sino allá en los cielos, que vamos a tener una vida por la eternidad. Así que vale la pena que nosotros podamos saber qué yo necesito para ser salvo. ¿Y dónde yo puedo encontrar esto? Es en la palabra del Señor. La palabra del Señor es ese mapa que nos deja todas las indicaciones para que nosotros podamos ser salvos. Amén. También nosotros podemos ver que aquí en la Biblia nos da fuerza en los tiempos más difíciles. Y es así en los tiempos de angustia, en los tiempos más difíciles de nuestra vida, nosotros podemos recurrir a la palabra de Dios. Y cuando nosotros recurrimos a la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar confianza. Porque recuerdo el salmista David en el Salmo 34, nos habla que él, cuando estaba en un tiempo de tanta angustia, cuando él era perseguido por sus enemigos que lo querían matar, él dice que siendo el rey, siendo el hombre que se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, él estaba metido en una cueva, escondiéndose, afligido, temeroso, porque su vida estaba de peligro. Había tanta angustia en la vida del rey David, pero en ese tiempo de angustia vino una inspiración de parte de Dios, y él pudo escribir este Salmo 34, donde él exclama estas palabras y dice: bendeciré
a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Mire, cuando David estaba en ese tiempo de angustia, él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y mire lo que pasa. Y dice, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Sabemos que la palabra del Señor trae confianza, trae esperanza, así como vemos aquí al salmista David en ese tiempo de angustia. Él fue inspirado a escribir a este salmo y él dice, yo busqué a Jehová y yo lo pude encontrar y él me libró de todos mis temores. ¿Cuánto de nosotros hemos pasado muchas veces por esos temores de la vida? Yo creo que todos hemos pasado por algún temor de la vida. Puede ser por una circunstancia de enfermedad, por una pérdida de un ser querido, o pueden ser a veces de sentirnos solos. Pero déjeme decir que si usted va a la palabra del Señor, usted va a encontrar palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras de confianza. Entonces sí vale la pena escudriñar, meditar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber que este es un libro precioso que el Señor nos ha dado y no permitamos nosotros hoy en día en esta ciudad que estamos, en este país, nosotros todavía tenemos esa libertad de poder tener la Biblia, de poder escudriñar, pero tenemos que saber que días malos van a venir y esperamos que cuando esos días malos el Señor ya haya venido por su iglesia, pero si el Señor no ha venido por esa iglesia, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, que podamos nosotros memorizar la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios nosotros podemos orar, con la palabra del Señor nosotros podemos bendecir. Aquí nos enseña cómo nosotros podemos alabar y bendecir el nombre de Jesús. Amén. La Biblia también te puede librar de esas terribles consecuencias del pecado. Y es verdad, la palabra del Señor nosotros podemos ver que ella es la que nos ayuda. Sabemos que nosotros por nuestra naturaleza somos pecadores, pero la palabra es la que nos ayuda de esas terribles consecuencias. Entonces es importante y yo le animo a que usted tenga ese hábito de escudriñar, de meditar la palabra del Dios. Mire, el enemigo está usando tantas tácticas para mantenernos tan ocupados en diferentes actividades. Y si sobra tiempo en el día, nosotros leemos la palabra del Señor. Pero eso no debe de ser verdaderamente en un cristiano. En un cristiano nosotros tenemos que darle una importancia muy alta a la palabra del Señor, porque de ella mana la vida, dice, que la palabra del Señor es verdadera, es fiel. Amén. Los cielos y la tierra puede pasar, pero la palabra del Señor nunca pasará. La palabra del Señor siempre va a permanecer, porque esta es la palabra del Señor. Amén. En segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. La palabra del Señor nos enseña. Es útil para redarguir. La palabra del Señor es la que transforma, es la que convierte, es la que cambia el corazón del ser humano. Amén. Es útil para corregir. La palabra de Dios nos corrige con amor. Amén. La palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Eso hace la palabra del Señor. Cuando nosotros
miramos la palabra del Señor, nunca dice la palabra del Señor que vuelve vacía. Siempre la palabra del Señor va a ser un efecto en nuestra vida. Yo creo que cuando una persona está en un contacto con la palabra del Señor, nunca esa persona va a ser la misma persona. Esa persona va a tener un cambio. Porque cuando uno está en contacto directo con la palabra del Señor, uno está cerca de la verdad y está lejos de la mentira. Pero cuando nosotros no escudriñamos, cuando nosotros no leemos la palabra del Señor, ¿qué pasa? Nosotros vamos a estar muy cerca a la mentira y alejados de la verdad. Y por eso es importante en que nosotros podamos escudriñar la palabra del Señor para no ser engañados. Amén. Porque cuando nosotros no conocemos la palabra del Señor, es fácilmente ser engañado. Amén. La palabra del Señor es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso nos dice Hebreos 4:12, lo que es la palabra del Señor. Amén. Entonces, me gustaría dejar esta reflexión en el corazón de ustedes, la importancia, hermanos, la importancia, niños, nuestros jovencitos que nos escuchan. Démosle tiempo a la palabra del Señor. No dejemos que el enemigo nos tenga tan ocupados quizás con otras actividades, con las redes sociales. Tengamos un tiempo para escudriñar la palabra del Señor, porque verdaderamente ahí hay vida, ahí hay salvación. Amén. Nosotros si escuchamos, si leemos la palabra del Señor, va nuestra fe a ser alimentada. También con la palabra del Señor nosotros podemos vencer cualquier dardo del enemigo. Sabemos que el enemigo siempre va a traer tentaciones a nuestra vida. Aún a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba haciendo su ministerio en la tierra, Satanás vino a Él a tentarlo. Pero ¿cómo le respondió Jesús? Él le respondió con la palabra de Dios. Él dijo, escrito está. Entonces, cuando nosotros nos vengan esas tentaciones, nosotros también podamos decir, escrito está en la palabra de Dios, y nosotros podamos con poder y con autoridad reprender al enemigo, porque la palabra de Dios trae autoridad y trae poder a nuestras vidas. Entonces es importante en que nosotros podamos escudriñar, meditar. Y qué bien que hemos tomado este tiempo para hablar acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la única que trae cambios a nuestros corazones, es la que transforma. La palabra del hombre no es la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos en la iglesia y podemos escuchar el sermón que trae el pastor, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Amén. Es palabra del Señor. Entonces pidámosle al Señor que Dios nos ayude a que nosotros podamos atesorar este hermoso libro que el Señor nos ha dejado. Esta hermosa palabra, que nosotros nos deleitemos, que nosotros la comamos, que nosotros nos alimentemos de esta palabra, que es la que trae esa edificación a nuestra vida. Me gustaría que poder orar en esta hora y darle gracias al Señor. Gracias porque nosotros verdaderamente, como dije al inicio, somos privilegiados y no queremos perder este privilegio. Y muchas veces, podemos perder privilegios grandes por un descuido. Que el Señor nos ayude a ser diligentes con la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Si a lo mejor no hemos estado haciendo conforme a la palabra del Señor, el Señor cada día nos da una oportunidad y hoy es un día de oportunidad. Así que yo quiero decirle que ahí donde usted está, vamos a orar y decirle al Señor,
que Él nos ayude. Amén. Bendito Padre Santo, oh Dios de la gloria, Dios todopoderoso, Señor. Aquí estamos delante de su divina presencia, mi Jesús. Usted ha hablado primeramente a mi vida, Señor. Oh Dios, gracias, Señor, por este privilegio que usted nos da de tener en nuestras manos tu bendita palabra, Señor. Esa palabra que transforma, esa palabra que cambia, Señor. Esa palabra que da vida, Señor, a todo hueso quebrantado, Señor, a todo hueso seco, Señor. Es tu palabra, Señor, la que da vida, Señor. Es tu palabra la que restablece, Señor, restaura la vida de cada persona, Señor. Es tu palabra la que ha transformado a la vida de miles de personas, Señor, oh Dios. Es tu palabra, Señor, la que cambia, Señor, oh Dios, al ser humano, Jesús. Ayúdanos, Señor, a guardar en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes tu palabra, Señor. Que nosotros verdaderamente, Señor, ocupemos ese tiempo, Señor, en meditar en ella, Señor, porque usted tiene grandes promesas para nosotros. Usted promete, Señor, en su palabra, a los que guardan tu palabra, a los que aman tu palabra. Usted dice que todas las cosas nos ayudan a bien, aun cuando estamos pasando en esos tiempos difíciles, Señor. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, usted nos da alimento, Señor. Usted nos da fuerza, Señor. Usted nos ayuda, Señor, oh Dios. Ayuda, Señor, desde el más pequeño al más grande, Señor. Que podamos tener ese interés cada día, Señor, de escudriñar, de meditar en tu palabra, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios les bendiga.